poder compartir esto con ustedes esta mañana. Realmente no es un tema que, del que suelo hablar mucho, precisamente porque no lo domino. Forma parte digamos que de esta nueva experiencia que estoy viviendo actualmente en mi ruta profesional, pero me apasiona muchísimo. Tengo 2 años trabajando con esto y la verdad es que no termino de fascinarme por todo lo que puede ofrecer el tema del futuro o de los futuros. Y bueno, como bien mencionaba Jorge, el tema de hoy o la plática de hoy se titula Endurance, precisamente como esta cuestión o este sinónimo de resistencia, resiliencia y supervivencia. Esto, pues, para mí me hizo mucho sentido relacionarlo con el tema de los futuros, precisamente porque los futuros, o el entenderlos o transitar a través de ellos, nos prepara o nos ayuda a poder anticiparnos y poder, pues, suena muy drástica la palabra supervivencia, pero poder precisamente mantener esta relevancia en el ámbito profesional y, ¿por qué no?, también en nuestros intereses personales. Entonces, hay que tomar en cuenta que vivimos en un entorno altamente volátil, como seguramente ya lo perciben. Es imperativo no solamente adaptarse al cambio, sino también anticiparse a él. Vemos cómo las cosas van acelerándose cada vez más, sobre todo por el ritmo que lleva la tecnología. Hace un año no teníamos un ChatGPT como tal, o quizás estaba en vías de desarrollo, y ahora es una herramienta ya casi casi de uso diario, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que estas disciplinas en torno al futuro, pues plantean y buscan de cierta forma ayudar a anticiparse a ellas. Un poquito de mis antecedentes, digo, Jorge ya me hizo el favor de hablar un poco de lo que he hecho, pero me gustaría hacer esta como narrativa de cómo ha ido cambiando mi interés profesional acerca de estos temas. Pues yo me formé como diseñador gráfico ya hace varios años. Comencé trabajando en algunos estudios locales de Monterrey. Mi enfoque principal pues era branding y diseño editorial en aquel entonces. También formé mi propio estudio con tres amigos que fueron mis socios. Mi carrera o mi lado docente inició en el 2011. Tuve la fortuna de pues colaborar con 3 instituciones. Una de ellas es actualmente mi lugar de trabajo fijo. Hice una maestría en diseño tipográfico precisamente porque veía como esta necesidad de generar valor a través de un diferenciador particular en el diseño, que en este caso pues era la tipografía. Y desde ese entonces veía como esta necesidad también de ser más estratégico, de buscar esos diferenciadores clave que me pudieran ayudar profesionalmente pues, a poder transitar ante la competencia profesional, ¿no? Después, pues migré también regresé al mundo, más bien estuve también trabajando en el mundo corporativo un rato y ya de lleno en la educación en el 2016, en donde pues es lo que hago todos los días. Tengo la fortuna también de trabajar con una universidad en España, que es la Universitat Oberta de Cataluña, en donde pues doy un curso, pero también estoy cursando actualmente un máster en innovación y transformación digital, precisamente porque en la UDEM empecé siendo director de programa, a la par que daba un par de asignaturas, y empecé a darme cuenta de la importancia como de la estrategia en el diseño, de cómo debería de formar parte en los currículums de las carreras de diseño gráfico en particular. La parte estratégica, la parte de innovación, el entender un poco más del lenguaje de los negocios, y no solamente dejarle la parte técnica a la formación. Y esa misma exploración también generó en mí el interés de, pues, yo conocer más acerca de este tipo de cuestiones. Y por lo tanto, pues he estado transitando entre diferentes áreas del diseño. Por ejemplo, pues comencé con el branding, como les decía, diseño editorial, diseño tipográfico. Empecé a interesarme por el diseño de servicios, perdón, el diseño estratégico, que ya se mezcla o ya se integra más con cuestiones, digamos que empresariales o de generar valor para los negocios. Después la gestión de la innovación,
tuve un rol como Product Owner, me empecé a capacitar como Scrum, en Scrum. Para que los que no lo sepan, pues es un marco de trabajo en donde pues está enfocado en el desarrollo de software, pero pues también se puede vincular o se puede utilizar de otras formas. Después, y actualmente estoy en un equipo que es en el equipo del futuro educativo de la UDEM, en donde precisamente este tema del futuro está todos los días y donde precisamente empecé a capacitarme en ello. Y lo veo muy, muy, muy relevante para quienes somos diseñadores, precisamente porque pues el cambio también se da en nuestra disciplina, no estamos exentos, por el contrario, vemos que ya nuestras herramientas de trabajo incluyen inteligencia artificial, por ejemplo, y eso nos levanta muchas preguntas que quizás son difíciles de contestar, pero que precisamente el tema de futuros nos puede ayudar a mitigar un poco esta incertidumbre. Y bueno, aquí esta precisión en el lenguaje es importante. El hablar de futuro es hablar de futuros en plural, precisamente porque el futuro pues no es necesariamente uno solo, sino pueden ser muchas posibilidades. Y bueno, el futuro se crea, no se predice. Digo, salvo que tengamos habilidades psíquicas o o sea, de poder anticiparnos a ello, la mayor parte de las personas no contamos con esto. Y ya hablando como en temas un poquito más normales, precisamente no tenemos esta capacidad de poder saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar un segundo después de otro, de lo que está ocurriendo precisamente en este momento. Aquí hay dos temas, o más bien dos conceptos que me gustaría destacar, que precisamente componen como este primer acercamiento al tema de los futuros, que es el alfabetismo de futuros, que es un término pues, que la UNESCO particularmente está impulsando mucho como para que forme parte de los currículums en la educación, porque ven que eso es una habilidad súper necesaria de empezar a tener. Y que bueno, precisamente es esta competencia que permite a las personas poder entender o comprender cómo se está articulando o formando el futuro y precisamente tomar decisiones para poder adaptarse a ese futuro. Por el contrario, o bueno, no, de manera complementaria está la inteligencia de futuros, que es una capacidad ya más desarrollada de anticipar el cambio, proyectando diversos escenarios, es algo más procesal. Eh, y vemos o identificamos esos patrones y fuerzas que están surgiendo y a partir de ello, pues establecer una ruta de acción. Ambas son muy, muy necesarias si queremos como empezar a incursionar en este tema de los futuros. Digo, y en términos generales, pues sí hay algo que se llama estudios de futuros, que es, digamos, que la parte formal o más académica de poder entender o estudiar los futuros. Y hay varias subdisciplinas, no necesariamente están ligadas entre sí, más bien de repente son como varios silos en las que podríamos visualizarlas. Sin embargo, pues comparten esta cuestión del enfoque hacia el futuro. Está el diseño de futuros, por ejemplo, que se centra mucho en el desarrollo de productos o servicios que se anticipan a problemáticas futuras. Es decir, se hace como un diseño a la inversa, proyectando hacia el futuro y regresándonos varios pasos atrás para poder identificar esta problemática y desarrollar un producto o servicio a la medida. El diseño especulativo me parece que tiene un enfoque más exploratorio, porque aquí se plantean soluciones donde quizás la tecnología y los recursos para poder diseñar esas soluciones no existen, pero ya lo estamos empezando a visualizar. El foresight estratégico, perdón, la futurología, el escenario planning, pues se relacionan más con la empresa, es decir, son estrategias que se suelen utilizar en las empresas para poder gestionar el cambio y generar también esa planeación más nutrida con estos componentes del futuro. Trend hunting y forecasting pues tienen que ver mucho con esta generación de insumos de información que nos ayuden a visualizar todo lo que puede llegar a suceder o todo lo que está sucediendo más bien y que puede generar un impacto fuerte en el futuro o en los futuros. En ese sentido, y bueno, acotándolo un poco a la temática del diseño o de las áreas creativas de cualquier disciplina, todo esto nos permite comprender precisamente desde un punto de vista proyectual, porque muchos de nosotros trabajamos con proyectos,
pues, cómo generar diversas soluciones a problemáticas que podrían llegar a surgir. Quizás son soluciones meramente exploratorias ante problemáticas que están empezando a formarse, pero precisamente este enfoque hacia el largo plazo nos ayuda precisamente pues, tener esa vista hacia lo que puede llegar a suceder. Y bueno, pues históricamente sabemos que la humanidad ha demostrado que hay mucha curiosidad por el futuro. En el pasado, pues estábamos hablando de oráculos a los que se les iba a consultar precisamente a los dioses para ver qué deparaba el futuro. El tarot, más en el área, en el lado ocultista, o de lo esotérico, pues precisamente tiene como esta función de poder ayudarnos a anticiparnos a lo que va a suceder. Y bueno, pues es algo que quizás es una pregunta que nos hacemos constantemente, ¿no? De qué es lo que va a suceder en el futuro. Dándole un poquito de forma a cómo se podría llegar a visualizar el futuro, la verdad es que esta interpretación en lo personal me parece muy, muy acertada, o al menos clara, porque nos permite entender que el futuro pues tiene muchas, muchas vertientes. Y aquí es donde empezamos a acuñar términos como los futuros posibles, plausibles o probables, o improbables en todo caso, y los futuros deseables o preferibles. Digamos que va cambiando dependiendo de eh, qué tanta información tenemos para poder identificar la probabilidad de que estos futuros se den, siendo los plausibles, pues los que se basan en el conocimiento actual, es decir, que tenemos información actual que nos permite poder definir si eso puede llegar a suceder. Los posibles, que son los que hablan de información que todavía quizás no está bien concretada, pero que se puede llegar a generar como para poder visualizar ese futuro. Hay que tomar en cuenta también que hay una línea del futuro proyectado, que es como que el que alcanzamos a visualizar así a simple vista, o sea, imaginándonos qué es lo que se puede detonar si lo vemos de manera lineal. El probable toma en cuenta las tendencias actuales, es decir, es algo que puede suceder porque hay esto, esto y esto que me está indicando que puede llegar a concretarse esto que estamos visualizando. Y el preferible que es todo aquel futuro, o más bien proyección que busca la generación de valor para nosotros, es decir, qué es lo que sería ideal para nosotros o nuestra organización que sucediera, eh, y cómo podríamos llegar a ese futuro deseable o preferible. Es por eso aquí que empieza a cobrar un poco más de sentido el poder visualizar todo este tipo de futuros, ¿no? O de líneas temporales. También hay que considerar que hay eventos, que esto es una clasificación, digamos, de eventos que me parece muy también ilustrativa porque nos ayuda a poder entender cómo es que digamos, que se va configurando el futuro o cómo podríamos llegar a poder, pues, interiorizar o reflexionar acerca de estos sucesos que se van dando, ¿no? En primera instancia tenemos los cisnes negros, que también se les suele llamar wild cards, que son todos estos eventos que no teníamos ni visto que iban a suceder. Es decir, eh, no nos anticipamos, no había manera de anticiparse porque sucedieron de repente y además tienen este componente que son sumamente impactantes, es decir, que generan un impacto a escala global. Por ejemplo, la crisis del 2008, esto que surgió en ese momento, pues no estaba previsto, simplemente surgió y pues movió la economía mundial. Los rinocerontes grises, por otro lado, pues son eventos de los cuales hay conocimiento y se puede saber claramente qué es lo que puede llegar a suceder, pero son ignorados. Por ejemplo, el cambio climático. O sea, o sea, es algo que suena muchísimo, que lo estamos viviendo con todos los fenómenos naturales catastróficos que acontecen, pero que realmente no ha habido acciones como realmente contundentes que ayuden a mitigarlo. Los elefantes blancos, por otro lado, pues son riesgos de impacto identificados, pero que están más vinculados a la parte emocional.
ponemos aquí el caso de, bueno, cuando tenemos un proyecto de pasión al que le estamos metiendo dinero o recursos y tiempo, pero que sabemos que es muy probable que falle o que no tenga éxito, pero ahí seguimos porque pues, nos apasiona. Entonces, es esta cuestión emocional la que entra en juego aquí en este tipo de eventos. Y las medusas negras, que son aquellos que no son calculados correctamente, que se están visualizando, se está viendo una tendencia, pero que quizás se desbordó, se salió de control y pues no alcanzamos a actuar a tiempo para poder mitigar el posible crisis o caos que puedan ocasionar. Por ejemplo, el caso del COVID-19, pues ya había mucho tiempo que nos estaban diciendo la OMS que posiblemente iba a haber una pandemia y el resultado pues ya lo conocemos, ¿no? O sea, salió esto en una parte del mundo y empezamos nosotros a poder a reaccionar de manera pues quizás tardía y incluso pensábamos que iba a durar muy poquito y pues no fue así. Entonces fue esta como imprecisión en el cálculo la que sucedió. Por eso es una medusa negra. En cuanto al alfabetismo de futuros, la habilidad que les mencionaba hace rato que la UNESCO apoya, hay que tomar en cuenta pues estos, digamos que componentes o también habilidades que hay que desarrollar para poder tener este alfabetismo, que es la agilidad, pues prácticamente en toma de decisiones, la innovación, la confianza, el conocimiento, entender el contexto en el que vivimos, la capacidad en términos de, pues sí, de exploración y de ser inventivos, el liderazgo para impactar o influir en la comunidad, la elección, es decir, generar diversas opciones, es decir, no quedarnos con una sola ruta, sino poder establecer estas diversas opciones para poder movernos entre ellas, el descubrimiento para precisamente identificar tendencias o lo que está aconteciendo, la estrategia para aterrizar en acciones también, porque no solamente se queda como una información o algún dato que tenemos ahí, sino hay que ver cómo actuamos con respecto a ello. Y la resiliencia como este factor o esta capacidad para poder, pues, tolerar las crisis o la incertidumbre. Una parte importante, como ya más o menos lo he estado mencionando, es el trabajo del trabajo, es identificar fuerzas o señales o tendencias en este caso. Y en este diagrama, sí, muy brevemente, vemos cómo podemos hablar de megatendencias. Aquí hay diferentes niveles que van desde lo más objetivo hasta lo menos objetivo, siendo las megatendencias estos pues insumos importantes de información, porque son tendencias que están sucediendo en escala global, que quizás son claras y son evidentes, o quizás no, pero al menos tienen mucha fuerza y están sucediendo en todo el mundo. Y va bajando de nivel hacia las tendencias, los iniciadores del cambio, los escenarios, etcétera, hasta que bajamos a las wildcards, como las que veíamos hace rato, los cisnes negros, y la ciencia ficción. Esta última, pues trabajando mucho de manera ser objetiva, porque pues funciona a través de la imaginación, ¿no? Es decir, todos esos planteamientos que nos podemos llegar a hacer a través de la ciencia ficción, pues se basan mucho en nuestra imaginación, quizás sí recopilando ciertos datos, pero al final es algo que no se basa totalmente en información. Bueno, un ejemplo de esto, o de quizás una pequeña predicción, es el tema de la realidad virtual mixta, etcétera, todas estas tecnologías que ya tienen muchos años existiendo, pero que cada vez vemos que están más y más presentes en nuestra vida y que podríamos atrevernos a decir que quizás sean algo que de manera cotidiana utilicemos, ya que, por ejemplo, en este caso Apple, que mostró su Vision Pro, y MetaQuest 3, pues ya hablan de computación espacial, es decir, ya vemos entornos virtuales delante de nosotros que incluso interactúan con nuestro propio espacio. Esto nos lleva a pensar que quizás en el futuro eh, habrá dispositivos que nos permitan interactuar de manera más fácil todavía con estos elementos virtuales y entonces donde ya estemos en una
versión de la realidad en donde pues los objetos digitales no tangibles estén ahí presentes todo el tiempo para nosotros. Digo, es una predicción, pero bueno, vemos cómo este crecimiento, este desarrollo de esta tecnología, pues va orientándose hacia ese extremo. Hablando precisamente de insumos de información, recomiendo ampliamente el revisar los reportes del Future Today Institute porque son reportes muy robustos, es decir, traen muchísima información muy bien categorizada y además es muy amplio lo que nos ofrecen en términos de profundidad. Y bueno, no es el único referente, nada más como se los comparto por si les llega a dar curiosidad, pues revisarlo, pero hay otros institutos que también se encargan de precisamente generar estos reportes, como el Instituto de Copenhague de Estudios del Futuro, y algunas consultoras, por ejemplo, BCG también de repente saca algunos reportes que tienen que ver con el futuro. Entonces, todo esto se convierte en insumos de información que nos sirven mucho para poder ir identificando estas tendencias que quizás no están tan a la vista, pero igual y sí. Pero de esta manera, pues tenemos como este resumen, ¿no? De alguien que ya se encarga de eso para poderlo tener ahí, como para revisarlo. Y bueno, pues les voy a hablar también de 3 aproximaciones acerca de cómo trabajar con el futuro. Son como 3 metodologías, digámoslo así, que precisamente nos ayudan a poder generar o gestar proyectos que tienen que ver con este aterrizaje en acciones. El primero, pues, es el Futures Thinking, que, bueno, su nombre como se parece mucho al Design Thinking y digamos que se relacionan de cierta manera porque tienen una estructura más o menos similar, porque se desemboca en algo, en una acción, en un producto, en un servicio. Y bueno, aquí hay que considerar que esto es más como exploratorio, es decir, es un proceso creativo, igual que el design thinking, pero que nos ayuda a generar estrategias a largo plazo, como les mencionaba hace rato con el diseño de futuros. Y aquí trabajamos ya con escenarios. Es importante destacar que funciona mucho a través de estas tendencias, es decir, de esta identificación de tendencias, de señales, de todos estos elementos que son fuerzas que están moviendo pues la dinámica del contexto en el que cualquiera que vayamos a estar trabajando, pero al final sí terminamos con, digamos que, pues personas o artefactos, algo más como concreto, como un tipo de solución, pero considerando 4 escenarios, por ejemplo, para poder pues dar cabida a que estas soluciones pues no se queden de manera lineal. Que eso es un tema, no es un problema realmente, es un tema del design thinking. El design thinking pues es lineal, va centrado hacia la solución particular de una problemática y eso detona o desemboca en la generación de un producto o un servicio o cualquier otro resultado del proceso de diseño que sí también funciona a través de toda esta información previa de este análisis del contexto para poder llegar a esta solución, pero se convierte en algo más concreto y más adecuado a un contexto particular. Por otro lado, bueno, tenemos como resumen visual del Futures Thinking que se basa en 3 partes, que es el Foresight, como esta pronóstico, esta visualización de los futuros, después el Insight, cuando esta información ya cobra o le damos sentido y empezamos a identificar problemáticas y retos a resolver, y por último, la generación ya a través de acción de productos o de estrategias o un plan que nos ayude precisamente a anticiparnos o a generar esta agenda para nuestras organizaciones en torno al futuro. El scenario planning es algo un poco similar, pero es un ejercicio bastante interesante porque tiene que ver mucho con la narrativa. Es decir, aquí lo que hacemos es visualizar 4 escenarios. Primeramente se identifican 2 incertidumbres del tema que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a poner el tema de si mañana va a llover. Entonces, podemos plantearlo en 2 principales incertidumbres de si mañana va a llover. Bueno, en uno de los ejes, es decir, un eje horizontal o vertical, es
mañana va a llover, sí o no. Y en un eje vertical, ¿me voy a mojar o no me voy a mojar? Y entonces a partir de eso empezamos a construir 4 escenarios diversos, tienen que ser diferentes cada uno, integrando esas 2 incertidumbres en mayor o menor escala y en la parte positiva o negativa de la incertidumbre. Y al final, pues tenemos este resultado pues, de visualización de posibilidades eh, bajo la cual podemos ya empezar a como trazar ciertas rutas de acción. Es decir, ok, pues si va a llover y si me voy a mojar, bueno, pues me llevo un cambio de ropa. Ah, bueno, si va a llover y no me voy a mojar, bueno, pues solamente me llevo un paraguas, por poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Entonces, empezamos a trazar estas rutas de acción y con ello ya hacemos como un análisis más a profundidad de cuáles de esas rutas de acción pues impactan en más escenarios, ¿no? Las que impacten en más escenarios pues serán las que más valor le den y más sentido tengan adoptar de manera pues transversal en una organización y con ello pues ya tener esta ruta de acción mucho más pues confiable de cierta manera. Todo esto hay que tomar en cuenta que se basa también en insumos de información, es decir, no es nada más imaginarnos qué es lo que va a pasar, sino pues hay señales, hay tendencias que también entran como insumos de información para poder llegar a estas conclusiones. Todo esto pues siempre es fundado, no es nada más meramente especulativo o que se me ocurra a mí nada más. Y aquí lo importante o curioso es que, bueno, este ejercicio pues, regularmente se hace con pues, niveles altos en alguna organización. Y bueno, la parte narrativa sí tiene como este componente, pues, un tanto, no lúdico, pero sí creativo. Y a veces es como que el reto en los que uno se puede llegar a enfrentar cuando estamos trabajando con ejecutivos o directivos de alto nivel. Pero bueno, al final el resultado es de mucho valor. O sea, nos ayuda precisamente a visualizar y a transitar por estas posibilidades que quizás de otra manera no hubiéramos visto. Y bueno, suena como un complejo, como un proceso simple, pero en realidad sí pues es algo complejo. O sea, sí lleva 8 pasos, en los cuales, pues, en resumidas cuentas, estamos hablando de identificar como el problema en el que nos queremos centrar, todos los factores que se involucran en esta problemática, en este punto en el que quisiéramos como explorar. Después ya vienen como la parte de los escenarios, identificar todas estas fuerzas que están funcionando para poder alimentar o nutrir estos escenarios que sean realmente basados en la realidad, que no sean mera ficción. Y bueno, pues ya después esta parte que tiene que ver con el desarrollo de las acciones o soluciones que se tendrían que estar planteando para ello. Y por último, me gusta mucho que es ciencia ficción aplicada. Pues es un proceso, como su nombre lo dice, en donde pues, se genera una narrativa, sí compleja de cierta manera, porque pues sí es pensar como que en todo el contexto de un mundo futuro, donde contemplamos la parte política, social, económica, es decir, pues generamos este mundo futuro con todos los componentes, ¿no? Y la complejidad que esto conlleva. Y aquí sí podemos ir integrando como, pues bueno, si hoy la inteligencia artificial, por ejemplo, está impactando en nuestras vidas, en un mundo futuro, ¿de qué manera lo estaríamos cómo nos imaginamos que podría ser esa vida cotidiana con inteligencia artificial súper desarrollada, ¿no? No necesariamente se limita o se cuadra a cómo funciona el mundo actualmente, sino que pues se expande, ¿no? Se expande y está limitada por nuestra imaginación, lo que nuestra imaginación pueda ser capaz de generar. El marco del tiempo en el que se genera esta narrativa tampoco es tan relevante, o sea, es decir, podemos hablar de 100, 200, 300, 1000 años más en el futuro. Digo, dependerá mucho el objetivo que tengamos como planteado para esta ciencia ficción aplicada. Pero bueno, al final es como también para extrapolar lo que está pasando en el presente e imaginarnos qué es o qué forma tendría en el futuro. Y prácticamente pues todos lo pueden utilizar. O sea, es un recurso que
que no está limitado o acotado a ciertas disciplinas, sino que todo el mundo lo puede hacer de manera más democrática, porque realmente lo único que se requiere pues es imaginación y bueno, sí tener como claro el contexto actual de donde vivimos. Y bueno, como les mencionaba, esto pues está en el eje o en el punto de menos objetividad, precisamente porque se basa totalmente en la imaginación, pero sí tiene que ver con la parte histórica, que ese es otro componente importante del tema de los futuros. Hay que entender también la historia pasada de los hechos o del contexto en el que estemos trabajando o enfocándonos cuando queremos hablar del futuro, para poder hacer este trazo hacia el presente. O sea, no podemos hacer a un lado la historia pasada, porque eso al final también es un insumo, marca como ciertas pautas o tendencias que fortalecen nuestras hipótesis. Entonces, en este sentido, sí, no hay que perder de vista pues el leer antecedentes, el conocer, tener contexto de qué es lo que sucedió antes en la temática en la que estamos transitando. Dos ejemplos de esto, y bueno, no sé, seguramente los han visto. A mí en lo particular me gustan muchísimo estas dos series, que es la de Love, Death and Robots y Black Mirror. Seguramente en algunos casos ha pasado que ya vemos cómo esos paralelismos que tienen estas series con la realidad pues están cada vez más claros. Y pues bueno, justamente nos habla precisamente de cómo la ciencia ficción puede ayudar a poder visualizar estos futuros. Eh, es bien sabido que Julio Verne pues, pensó en el submarino antes de que existiera, por ejemplo. Entonces, no está para nada descabellado considerar que estas historias, pues sí son valiosas si queremos poder empezar a transitar o a navegar en esta cuestión de los futuros. Bueno, yo sé que ya fue mucha información, fue mucho bombardeo, pero al final, ¿de qué nos sirve todo lo anterior, tener este contexto? Bueno, pues precisamente invitarles a que exploren todas estas cuestiones, no para que se metan o reorienten su carrera hacia allá, pero nos ayuda mucho a anticiparnos al cambio, a mantenernos relevantes profesionalmente, porque desde esa perspectiva podemos ir viendo qué es lo que sucede en nuestra profesión para poder irnos adaptando a esos cambios, para poder ir pues tomando acciones o generando recursos también que nos ayuden a precisamente pues no quedarnos obsoletos de cierta manera, ¿no? O sea, no en el sentido literal. Enriquecer nuestra planeación y proyectos también, o sea, esto le da valor a nuestros proyectos. Cuando sí estamos desarrollando un producto nuevo, bueno, pues que ese producto a lo mejor tenga algún componente que se anticipe a estos cambios. Sí podría ser mucho más favorable el resultado cuando contemplamos pues, tecnologías emergentes o cuestiones que están empezando a surgir para precisamente robustecer la solución y pues estar más alertas de nuestro entorno. Esto siempre va a ser un insumo importante para quienes nos dedicamos al diseño, la creatividad, precisamente porque esta visualización con mayor pues, enfoque de nuestro contexto es un insumo que también lo podemos aprovechar dentro de nuestro proceso creativo. Y sobre todo planear futuros deseables. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy para que en el futuro estar en donde quisiera estar? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que estar preparando o en qué me tengo que estar formando? O qué, pues sí, en general, qué acciones puedo tomar en el presente para llegar a eso que me gustaría ser. Y con esto concluyó mi plática. Muchas gracias por escuchar mis locuras y debrayes, pero es un tema que realmente, como les menciono, me apasiona mucho y que lo veo muy, muy relevante hoy en día. Gracias.